Todo comenzó con una señal misteriosa, que fue registrada de manera completamente inesperada en el extremo más remoto del planeta, en el mismo corazón de la Antártida. Esta señal sorprendió a los científicos por su extraordinaria intensidad y claridad, como si proviniera de lo más profundo del desierto helado. Entre las capas milenarias de hielo y nieve que esconden los secretos del pasado, esta señal era como un llamado de otro mundo. Los satélites y dispositivos modernos lo registraron de inmediato. Sin embargo, el origen de la señal seguía siendo un misterio que exigía una resolución inmediata. Apenas perceptible, pero poderoso en su esencia, la señal se asemejaba a algo que nadie antes había detectado desde las profundidades de este continente implacable. No solo su intensidad, sino también su estabilidad eran tan inusuales que investigadores de todo el mundo comenzaron a dar la voz de alarma para comprender la naturaleza de este fenómeno. ¿Acaso bajo las capas milenarias de hielo realmente se esconde algo más que simples recuerdos congelados del pasado? Esta era una pregunta que los científicos e investigadores, sin duda, no podían dejar sin respuesta. Poco después del descubrimiento de la señal, se tomó la decisión de reunir a un equipo de los investigadores más experimentados y enviarlos a una de las regiones más inhóspitas del planeta. El proyecto de investigación comenzó con la incorporación de las mentes y tecnologías más brillantes de la actualidad. Estos acontecimientos atrajeron de inmediato la atención de la opinión pública mundial. La perspectiva de desvelar los secretos de la Antártida y la posible existencia de una civilización desconocida o incluso rastros de visitantes extraterrestres era demasiado intrigante como para pasar desapercibida. Los preparativos comenzaron rápidamente y en poco tiempo el equipo estaba listo para enfrentarse a lo desconocido. Adelante, hacia el desierto helado, donde, oculta bajo gruesas capas de hielo, esperaba a sus exploradores una estructura enigmática. El misterio bajo el hielo, los primeros hallazgos. Al llegar al lugar, el equipo de investigadores comenzó a instalar el equipo. Las primeras exploraciones bajo el hielo revelaron algo increíble. A una profundidad de más de 300 pies, lograron descubrir los contornos claros de una estructura cuyos tamaño y forma contradecían por completo todos los datos conocidos sobre esta parte de la Antártida. El objeto tenía una forma geométrica regular, con aristas afiladas, lo que indicaba claramente su origen artificial. El tamaño del hallazgo era realmente impresionante. Se extendía por varios cientos de pies de largo y ancho. Un estudio más detallado reveló que el material del que estaba hecha la construcción no se parecía a ninguno conocido hasta ese momento. Era increíblemente resistente y soportaba temperaturas extremas, lo que le permitía permanecer intacto bajo una capa de hielo tan gruesa. Este descubrimiento puso en duda todas las teorías existentes sobre el clima y la geología de la Antártida. El equipo decidió profundizar la investigación y tomó muestras del hielo que rodeaba el objeto. Los análisis revelaron la presencia anómala de elementos y minerales raros que nunca antes se habían encontrado en esa parte del continente. ¿Acaso esto recordaba a una construcción de una civilización antigua de la que nadie había oído hablar jamás? ¿O tal vez esto era evidencia de que bajo el hielo se esconde algo aún más antiguo y enigmático? Pero había un aspecto que preocupaba especialmente a los investigadores, el calor anómalo que provenía de las profundidades de la estructura. Este calor se extendía a una distancia considerable y provocaba el derretimiento del hielo alrededor del objeto, lo que añadía aún más misterio a este ya intrigante descubrimiento. Pronto, el equipo comenzó a profundizar en el estudio de este fenómeno con la esperanza de comprender su naturaleza y sus consecuencias. Las preguntas se multiplicaban y la presión por desvelar todos los secretos crecía con cada nuevo descubrimiento. ¿Qué les aguardaba más adelante en este desierto helado lleno de misterios? Tecnologías innovadoras. Una mirada al interior. Llegó el momento de mirar dentro de la enigmática estructura oculta bajo el espesor del hielo antártico. Utilizando las tecnologías más avanzadas, los investigadores comenzaron a escanear la forma y la estructura del objeto. Para ello emplearon sensores láser y de ondas de radio de última generación que permitieron crear un modelo tridimensional de lo que se ocultaba bajo el hielo. Los resultados fueron asombrosos. La estructura interna de la construcción era extraordinariamente compleja. Pasillos, habitaciones e incluso algo parecido a compartimentos tecnológicos impresionaban por su diseño meticuloso. Uno de los hechos más sorprendentes resultó ser la presencia de numerosas cavidades que servían a un propósito desconocido. El interior del objeto estaba repleto de elementos estructurales que recordaban a instalaciones energéticas modernas. Esto indicaba un nivel de desarrollo tecnológico muy superior a todo lo que conoce la humanidad. En una de las secciones se descubrió un mecanismo enigmático que, al parecer, era la fuente del calor anómalo.
Este mecanismo estaba cubierto de símbolos de origen desconocido, lo que despertó aún más el interés de los científicos. El grupo de investigación, utilizando sondas robotizadas, logró recolectar muestras para su posterior análisis. Estas muestras revelaron una composición química nunca antes vista en la naturaleza. Surgían preguntas: ¿cómo pudo haberse creado una estructura así en condiciones tan extremas y cuál era su propósito? Todos estos datos abrían nuevos horizontes para la investigación y requerían un estudio inmediato. Cada nuevo descubrimiento generaba toda una serie de preguntas, pero el enigma debía resolverse paso a paso, adentrándose en capas cada vez más profundas del misterio. ¿Hasta dónde llegarán los científicos en sus investigaciones y qué encontrarán aún está por verse? Calor anómalo. ¿Qué podría significar esto? El calor anómalo que emanaba de las profundidades de la misteriosa estructura se convirtió en uno de los principales enigmas para los científicos. Este fenómeno contradecía las leyes elementales de la física, ya que los hielos de la Antártida son conocidos por su capacidad para absorber y aislar el calor. Sin embargo, la temperatura alrededor del objeto superaba claramente la esperada, y pronto los investigadores comprendieron que este calor no solo mantenía la estabilidad de la construcción, sino que también influía en el entorno circundante. Rápidamente descubrieron que este calor provocaba el derretimiento del hielo a una distancia considerable del objeto, creando lagos subglaciales y un flujo de agua que, al parecer, se desplazaba como si siguiera canales previamente formados. Mientras continuaban su investigación, quedó claro que la fuente de calor no solo era estable, sino que también poseía la capacidad de autorregularse. Esto indicaba una tecnología altamente desarrollada, posiblemente dejada allí hace incontables siglos. Aún más sorprendente fue la reacción de la geofísica local. Las masas de hielo parecían cambiar su estructura bajo la influencia del calor, creando formas y patrones inusuales. Los complejos vectores de los flujos de calor generaban muchas preguntas sobre el propósito de este dispositivo. Además del impacto físico en el entorno, surgió la teoría de que el calor podría ser parte de un sistema de energía más complejo o incluso de comunicación. Quizás se trataba de una señal que activaba un mecanismo que debería ser estudiado con mayor detalle. Los investigadores esperaban con expectación el momento en que pudieran llegar hasta la fuente misma y comprender qué se ocultaba tras esa enigmática energía. Pero les aguardaban nuevos descubrimientos que podrían arrojar luz no solo sobre la estructura, sino también sobre sus creadores. Arquitectura desconocida, extraterrestres o antepasados. Cuando el grupo de investigación llegó al interior de la enigmática estructura, se toparon con una arquitectura que no se parecía a nada conocido en la Tierra. Las paredes de las construcciones estaban cubiertas de patrones geométricos y símbolos que no pertenecían a ninguna de las culturas terrestres conocidas. Los contornos de los salones y pasillos no solo eran precisos, sino también complejos, con transiciones y conexiones que recordaban más a laberintos tridimensionales que a la arquitectura humana. Este estilo de construcción suscitaba muchas preguntas. ¿Quiénes eran los creadores y qué los motivó a construir una estructura tan única en las extremas condiciones de la Antártida? Uno de los descubrimientos más asombrosos fue el hallazgo de una enorme sala, en cuyo centro se alzaba una imponente estructura que recordaba a un altar o a un centro de mando. Este objeto estaba cubierto de símbolos que, posiblemente, constituían el lenguaje de los creadores de la estructura. En la superficie de la construcción también se hallaron imágenes que recordaban mapas del cielo estrellado, lo que podría indicar un origen extraterrestre de sus constructores. Estos hallazgos llevaron a los científicos a reconsiderar muchas teorías tradicionales sobre el origen de las civilizaciones antiguas. Dentro de esta sala se descubrieron dispositivos tecnológicos cuyo propósito seguía siendo un misterio. Los investigadores notaron que muchos elementos estaban hechos de materiales desconocidos para la ciencia moderna, y su estructura era tan compleja que la extracción y el estudio de estos dispositivos requerían una precaución especial. Estos artefactos tecnológicos indicaban un profundo conocimiento de la física y la ingeniería que iba más allá de las capacidades humanas. Todo esto planteaba una nueva pregunta. ¿Podrían estos constructores haber sido nuestros antiguos antepasados, que alcanzaron alturas increíbles en tecnología y luego desaparecieron? ¿O estos artefactos eran evidencia de la presencia de visitantes de lugares lejanos que dejaron su huella en la historia de la Tierra antes de partir? Las reacciones de los científicos fueron diversas, pero una cosa estaba clara: tenían ante sí una tarea de importancia increíble: descubrir más secretos de esta antigua estructura y comprender su verdadera naturaleza. Y en el futuro, los investigadores podrían enfrentarse a enigmas aún más complejos, que podrían cambiar para siempre nuestra visión del pasado.
Descifrado de símbolos, el idioma de los constructores enigmáticos. Dentro de la misteriosa sala, los investigadores prestaron atención a la multitud de símbolos que cubrían las paredes. Estos símbolos no tenían análogos en los lenguajes terrestres conocidos y sorprendían por su complejidad y elegancia. Sus contornos recordaban espirales, zigzags y otras formas geométricas entrelazadas en combinaciones increíbles. De inmediato se hizo evidente que estos símbolos desempeñaban un papel clave en la comprensión de la naturaleza de la estructura y de sus creadores. Para descifrar los símbolos, se recurrió a lingüistas y criptógrafos experimentados, quienes comenzaron a analizar sistemáticamente los signos encontrados. El primer paso fue crear una base de datos con todos los símbolos y sus variaciones. Luego, los científicos utilizaron métodos de análisis estadístico para identificar la repetición y la distribución de estos signos. Esto permitió destacar ciertos patrones que podrían indicar la sintaxis y la gramática del misterioso idioma. Sin embargo, la descodificación avanzaba lentamente, ya que una parte significativa de los símbolos seguía siendo incomprensible y resultaba difícil determinar cuáles de ellos eran palabras y cuáles números o constructos. Paralelamente, los científicos prestaban especial atención al estudio de la disposición de los símbolos en la superficie de los objetos. Su posicionamiento, al parecer, correspondía a elementos arquitectónicos y posiblemente indicaba su función específica. Cada símbolo, al formar parte de un sistema más amplio, abría el camino para comprender la infraestructura tecnológica de la construcción. Esto permitía suponer que la estructura podía ser no solo una vivienda, sino también un lugar para la realización de rituales o investigaciones científicas. El grupo de investigación también notó que algunos símbolos estaban impresos a nanoescala, lo que indicaba el alto nivel tecnológico de sus creadores. Estas marcas eran casi invisibles a simple vista y solo se hacían visibles bajo un ángulo específico de iluminación. Este descubrimiento se convirtió en la clave para comprender que no estaban simplemente ante una civilización antigua, sino ante algo mucho más complejo y con múltiples capas. Mientras los científicos continuaban su trabajo, se dieron cuenta de que descifrar estos símbolos podría arrojar luz sobre muchos aspectos, incluida la historia del origen de la estructura y sus posibles funciones. Aunque la tarea parecía increíblemente difícil, este proceso prometía revelar secretos que podrían cambiar nuestra visión de la historia y el origen de la vida en la Tierra. E incluso en el momento en que sentían estar cerca de comprenderlo, les aguardaban nuevos enigmas que podían transformar por completo su idea sobre los posibles constructores de esta enigmática estructura. Leyendas antiguas y hechos. Comparación. En busca de respuestas, los investigadores recurrieron a las antiguas leyendas y al folclore de los pueblos que habitaron la Tierra en tiempos remotos. Algunos de estos mitos relataban historias sobre misteriosos constructores que venían del cielo o de las profundidades de la Tierra para crear asombrosas edificaciones y transmitir conocimientos. Estas leyendas, consideradas durante siglos como invenciones, de repente adquirieron nueva relevancia cuando comenzaron a coincidir con detalles descubiertos en la Antártida. Una de las leyendas de los indígenas sudamericanos, por ejemplo, hablaba de una gran tierra helada donde se encontraba una especie de montaña sagrada oculta a los ojos humanos. Los investigadores también prestaron atención a fuentes escritas antiguas, como rollos y manuscritos en los que se mencionaban civilizaciones misteriosas. En algunos de estos textos se encontraban descripciones de tecnologías y símbolos que recordaban a los que se habían hallado en las paredes de la estructura antártica. Estas coincidencias no podían ser ignoradas y apuntaban a una posible interacción de los pueblos antiguos con una cultura enigmática, cuyos restos están ocultos bajo el hielo. Mientras los científicos comparaban datos de diferentes fuentes, notaron que la descripción de algunas tecnologías mencionadas en los mitos coincidía con el artefacto encontrado dentro de la estructura. Por ejemplo, en un antiguo texto chino se hablaba de una máquina capaz de aumentar el calor de la Tierra, lo que recordaba al dispositivo encontrado que regulaba el calor anómalo bajo la gruesa capa de hielo antártico. Crónicas medievales encontradas en diferentes partes del mundo también mencionaban ciertos mapas estelares que coincidían con los conocimientos teóricos incorporados en la arquitectura de la misteriosa construcción. Esta conexión entre mitos y hechos permitió a los investigadores suponer que las leyendas antiguas podrían ser registros de eventos históricos reales, camuflados bajo imágenes mitológicas. Tales coincidencias inspiraron a los científicos a estudiar con mayor detalle los archivos y las leyendas, lo que potencialmente podría arrojar nueva luz sobre las conexiones ocultas entre culturas y la enigmática estructura escondida en la Antártida. Cada nuevo hecho que emergía de las profundidades de los mitos y leyendas revelaba más misterios, acercándolos cada vez más a desvelar el secreto de este asombroso lugar.
El equipo de investigadores aún tenía muchas preguntas por responder, pero cuanto más avanzaban siguiendo las huellas de las antiguas leyendas, más claro se volvía que su viaje apenas comenzaba. Secretos de la Antártida, balance de la expedición y preguntas abiertas. La expedición llegaba a su fin, dejando tras de sí descubrimientos fascinantes y una serie de interrogantes sin resolver. La Antártida, con su belleza austera y sus profundidades misteriosas, permitió a los investigadores desvelar un secreto perdido en el tiempo, una construcción cuyo origen solo podía ser objeto de conjeturas. La estructura hallada desafiaba todas las tradiciones y enfoques conocidos para el estudio de la historia. A pesar de los esfuerzos extraordinarios, muchos aspectos seguían siendo un enigma. Por ejemplo, el material de la construcción no se ajusta a ninguna de las clasificaciones científicas conocidas. Sus propiedades y origen ponen en duda los métodos de estudio empleados, sugiriendo la existencia de tecnologías que superan a las actuales. Las huellas de calor anómalo que se extienden bajo el hielo también seguían sin ser completamente descifradas. Los científicos descubrieron que este calor no solo permitía que la estructura se conservara, sino que también podía servir como fuente de energía utilizada por sus creadores. Sin embargo, su nivel de comprensión de la física y la ingeniería seguía estando más allá de las capacidades humanas. Además, la presencia de símbolos y signos complejos continúa intrigando. Las mentes inquisitivas de investigadores, lingüistas y criptógrafos trabajan en la descifrado, creyendo que estos símbolos pueden contener la clave para las tecnologías y las vidas de los constructores. Pero mientras continúa el descifrado, muchos signos siguen siendo un misterio que oculta los secretos del mundo antiguo. Las antiguas leyendas y mitos, combinados con los hechos encontrados en el lienzo de los descubrimientos, permiten suponer una conexión con civilizaciones antiguas, pero no ofrecen una imagen completa. Los investigadores tienen la intención de continuar su trabajo, esforzándose por descifrar cada detalle, mientras que las tierras inexploradas han preparado aún más sorpresas para los científicos decididos. A pesar de la finalización de la expedición, las preguntas sobre los constructores, sus objetivos y los enigmas que esconde este continente helado esperan su momento. La Antártida, que ya ha cambiado la percepción de los investigadores sobre el pasado, llama a nuevos descubrimientos, prometiendo misterios aún más profundos ocultos en sus antiguas entrañas.